Hola, ¿qué tal? ¿Están viendo Artois, verdad? Pues les cuento que esto es parte de la exhibición Monstruos y Monstruosidades de Comic Con 2022 en el Museo de Arte. Y esta parte es de Artois. Tenemos 4 marcas de productores de Artois salvadoreños que pues están mostrando en esta parte de acá. Estas son Morph, Oscar Kane, RCH de Roberto Herrera y Fito Grafito. Lo interesante de los Artois de este año y en esta muestra es que están utilizando elementos de historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y de nuestras leyendas. Esta es otra marca de Artois, se llama Huesera Studio, es otra de las marcas de Artois salvadoreños. Sin embargo, esta marca tiene la particularidad de que ha trabajado con empresas internacionales como Pixar en Estados Unidos. Si ustedes se fijan, encontramos unos dibujos hechos como una página de cuaderno, ¿vea? Como cuando estás aburrido en clase y no pones atención, pues exactamente igual. Pero no se quedan solo con ese dibujito, le empiezan a dar formas, se lo empiezan a imaginar cómo sería si estuviera peleando, cómo sería si estuviera de espaldas, cómo sería si lo vieran desde arriba. Empiezan a hacer cada una de esas vistas que son importantes para entender cómo se va a construir este personaje. Sala Rue no solo era escritor, sino que también era pintor. Y en este caso tenemos una de sus pinturas, el Cipitío. Si le pones atención, te vas a dar cuenta que en la oreja tiene un arito de oro. Ese arito de oro es importante porque eso lo vincula con la realeza. En la época prehispánica, el oro era usado por la realeza prehispánica. Resulta que el Cipitío es el hijo de la Ciguanaba. Y la Ciguanaba fue una mujer que tuvo una relación con uno de los príncipes mayas. Resulta que este Cipitío, al estar emparentado con la realeza prehispánica y la realeza con los dioses, se convierte en un semidios. En algunas historias se dice que es un nahual, una persona que se transforma en animal, que tiene cierto poder sobre la naturaleza y que además tiene ciertos poderes especiales por estar emparentado con los dioses. Este es el multiverso del Cipitío. Está hecho por estudiantes de la Escuela de Diseño de la Universidad José Matías Delgado. Y aquí podemos ver cómo este Cipitío va cambiando en cada uno de los equipos que crearon su propio mundo, su propio Cipitío y su propio sombrero. Pero es parte de cómo nuestra cultura, nuestra identidad y nuestras leyendas van cambiando con el tiempo. En esta parte de acá nos hemos encontrado con una versión más del Cipitío. Es un poco más grotesca y un poco más terrible. Este es de Wilton Molina. A él le interesa recuperar ese terror de las propias leyendas. Este terror es importante porque así como existen las leyendas, así ha existido en algunos momentos de la historia de nuestro país. Esta pintura, fíjense cómo esta pieza de 1974 de Armando Solís, que se llama Perros, podemos ver 2 personas que están como escondidas y esta persona que se ve como preocupada, casi como llorando. En la época de la guerra y antes, habían personas que ponían el dedo, ¿no? Y a estas personas se le llamaban orejas. Eran las personas que ayudaban a uno u a otro bando a conseguir a sus enemigos, ¿no? Era una época muy tensa y también es una época que daba un poco de miedo este tipo de situaciones. Si ustedes se fijan, encontramos otras situaciones cotidianas que son como grotescas o situaciones de trabajo un poco más complejas como es el servicio sexual o esta pieza No matarás de Antonio Bonilla, que es de la época de la guerra. Fíjense cómo nos habla de esta situación social terrible, dramática y cómo algunas personas, sin importar la clase social, se vuelven como monstruos, tanto los de la clase alta como los de la clase baja. Ahora, esta situación de conflicto, de pelea, la encontramos también en esta pieza de Abel Amaya. Está hecha en 2022. Fíjense cómo dialogan ambas piezas. Ambas nos hablan de conflicto, sin embargo, la estética es distinta, la época es diferente, pero el tema es similar. Te cuento, esta pieza es de Dagoberto Nolasco, se llama Miedo, y es importante porque está en medio de las 2 salas de la exposición. Dagoberto Nolasco es un artista de los años 70 y 80 y como ustedes pueden ver es un excelente dibujante y en medio de estas sombras, estas líneas y estas formas podemos encontrar caras, figuras o algunos monstruos haciendo referencia a estos miedos que nos afectan de manera personal y a veces de manera social.
Hemos hablado de cómo hay elementos que nos afectan como sociedad y como personas, el miedo o situaciones sociales. Sin embargo, todo eso nos habla pues de cómo nosotros mismos nos podemos afectar. Fíjense cómo en la pieza de Hugo Rivas, esta pieza que se llama Saturno, este personaje se está comiendo a sí mismo. Y en esta escultura de Juan Moru, a este pequeño monstruito, pues le falta un brazo. Pero no solamente los elementos propios o de nuestra sociedad son los que nos afectan, sino también elementos de fuera, como lo que podemos ver a través de las redes sociales o de la televisión. Esto también nos van a afectar pues, en nuestra manera de ser y de vivir. Esta obra es de Bernabé Crespín. Les cuento, si ustedes se fijan, se van a dar cuenta que son personajes que están como asustados. Se llama Los granitos en la guerra civil y está hecha en 1987, en el contexto de la guerra del Salvador. Fíjense cómo estos personajes pues, se ven afectados psicológica y emocionalmente, pero esta otra obra de Gerardo Gómez que está hecha en el 2020 durante el encierro de pandemia también nos muestra a estos personajes que están afectados psicológica y emocionalmente. Nos muestra esta máscara iluminada por esta luz como que si nos va a salvar o cómo los precios de la canasta básica pues se fueron encareciendo poco a poco. Fíjense cómo estos dos momentos de la historia de nuestro país pues nos afectan y los artistas lo reconocen y lo plasman, como es la guerra y como es el encierro en la pandemia. Aquí vamos a ver a dos equipos de artistas. El primero es Bruno Panzacchi y Miguel Membreño. Bruno Panzacchi es el escritor y Miguel es el ilustrador. En este libro que se llama Monstruos de mi tierra. Y lo interesante es que estos monstruos famosos como Drácula o Frankenstein, ahora los podemos encontrar en contextos locales como Apaneca o la playa. Y por el otro lado tenemos a André Torres y Denise Lamenta. Ellos son un grabador y una encuadernadora y han hecho una propuesta de libros artísticos que podemos ver en esta exposición. Esta parte de la exposición Monstruos y Monstruosidades es una de las más interesantes de toda la exposición. No solo porque tenemos este mural prácticamente de Pollo Loco, que es un grafitero y artista salvadoreño, sino porque también todos los asistentes tuvieron la oportunidad de dibujar en las paredes, de manera que el día de la inauguración no solamente los artistas mostraron sus dibujos, sino también el público que nos acompañó. Esta pieza de Pollo Loco es interesante porque lo que estamos viendo son estos monstruos clásicos que ahora hacen parte de nuestro cotidiano. Y es bastante similar lo que pasa con la cultura. Estas influencias de fuera, de otros países, poco a poco van volviéndose parte de nuestra cultura y de nuestra identidad. Y en este caso vemos cómo estos monstruos van en latilinte y vienen de Soy Apánico. Esta pieza es de Rubén Orellana, su seudónimo es Rubencillo y como ustedes podrán ver, vemos el Palacio Nacional, pero en un futuro posapocalíptico. Lo chivo de esto es que en la muestra no solamente vemos monstruos clásicos, leyendas o situaciones históricas y contextuales que han sido trágicas, sino que también nos habla de cómo a futuro podemos tener pues, un futuro dramático si no nos cuidamos. En esta área de la exposición nos encontramos 5 artistas diferentes, los cuales han construido distintos personajes. Estos personajes tienen distintos elementos, digamos, de influencia. Por ejemplo, en el caso de Pollo Loco, vemos cómo hay elementos que hacen referencia a la calle, como llantas, muros, elementos como graffiti o tags, elementos así. En el caso de Andrea Altamirano, son personajes con trajes y máscaras que parece como que si son bailarines, como que si hacen referencia a otro tipo de culturas, pero igual son una construcción creativa de parte del artista. Y en el caso de Osman, estos personajes enmascarados en realidad hacen parte de la máscara. Es como que si la máscara hiciera parte de ellos mismos, pero utiliza elementos estéticos que nos recuerdan a elementos prehispánicos. Y eso es importante porque está haciendo este vínculo entre lo ancestral y lo actual. En el caso de Juan Moru, donde sus ilustraciones son un poco más grotescas, también nos encontramos algunos personajes donde cambian estas caras, donde cambian estas formas de representarnos y de cómo nos vemos. Esto es importante porque la realidad es que los personajes van cambiando a medida que pasa la historia, a medida que pasa el tiempo y se van reconstruyendo, tal cual como la cultura, como nosotros mismos.
En el caso de Rolando Monterrosa, estos personajes tienen sus cabezas como llenas de nubes o humo y un poco se disuelven en este mundo fantástico que construye a través de sus dibujos. Esta rampa y esta parte de la muestra nos permite conocer estos nuevos personajes que se construyen no solo en la imaginación de los artistas, sino también en sus propias obras, y además vemos cómo estas influencias de fuera nos van afectando y van cambiando un poco a poco la manera en cómo construimos las artes en nuestro país. Sin embargo, no quiere decir por eso que sea algo malo, sino que nos estamos apropiando de esos elementos y los artistas los están utilizando para construir estos mundos y estos personajes fantásticos. Esta muestra ya estaba puesta antes de la exhibición de Comic Con. Sin embargo, hemos puesto algunas máscaras de estos personajes del baile de los moros y los cristianos en diálogo con las obras de César Cermeño y de Licri Vicart. Este mundo fantástico que nos muestra Licri Vicart está directamente relacionado con las máscaras que estamos viendo de Don Celio López. Don Celio López no solamente talla las máscaras, sino que hace los trajes, hace los instrumentos musicales y enseña las danzas. Don Celio López es una persona muy importante para el resguardo de todas estas tradiciones de nuestro país. Estas tradiciones son una influencia para los artistas y viceversa. Lo interesante de esto es que vemos máscaras, vemos personajes, vemos leyendas y vemos monstruos en diálogo desde la cultura popular hacia las artes y viceversa. Es parte de entender cómo nuestra cultura también es la base de toda la construcción artística de nuestro país y cómo poquito a poco se va mezclando con elementos de fuera. Y por eso esta parte es muy importante. En esta parte de la exposición invitamos a un colectivo feminista que se llama Imprudencia Colectiva a trabajar desde el cómic. Fíjense cómo el cómic sirve de excusa, pero también sirve de puente. Es decir, la comunidad de Comic Con puede venir y ver estas obras que hacen referencia a un tema importante y la comunidad feminista puede venir, ver elementos de cómic, pero encontrarse con estos elementos que para ellas son importantes. Entonces, esto nos permite construir puentes entre distintas comunidades que al final pues, nos puede ayudar a construir una sociedad pues, más amable, más amena y más cercana entre nosotros. Lo más interesante para mí de la exposición es que podemos hablar desde una perspectiva más pop, más popular, pero de temas importantes como son historia, cultura, tradiciones, eventos difíciles que hemos pasado como sociedad, pero desde un momento y desde una manera de abordarlos que nos permita no solamente reflexionar, sino acercarnos de manera más amable a estas situaciones. Ese es un enorme valor que tiene esta exhibición Comic Con. Además, los distintos públicos, como el público feminista o el público de cómic o el público interesado en arte salvadoreña o en arte en general, puede relacionarse en este espacio y esperamos que esto ayude a construir puentes entre distintas comunidades para eventualmente pues, generar un mejor espacio en el museo y ojalá poner nuestro granito de arena para mejorar nuestra sociedad.